bien, hermanos, buenos días a todos, feliz sábado, nuevamente contento de estar con ustedes, no solamente con ustedes aquí, sino con los que nos van a ver en este video, van a escuchar este sermón acerca o a través del video por nuestro canal Iluminando al Mundo, por YouTube, auspiciado por nuestra Iglesia Adventista de Guasión. Y hoy es un sábado muy especial porque estamos celebrando dos emblemas establecidos por Jesús que nos recuerdan a nosotros algo muy importante como cristianos. El primer emblema que vamos emblema que vamos a celebrar sigue el ejemplo que hizo Jesús o que dio Jesús a los discípulos aquella tarde o aquella noche de jueves en el aposento alto, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos y les quiso enseñar una lección muy importante a ellos, y es que debemos ser humildes y estar dispuestos a servir. Luego de eso seguiremos con el otro emblema, y es el recordatorio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a través de la cena del Señor, donde tomaremos el pan sin levadura y jugo de uva fresco, representando la sangre y el cuerpo de Cristo en sacrificio por nosotros. Y como Jesús les dijo a los discípulos y nos dice en su palabra, que hagamos eso todas las veces que lo hagamos, recordando su muerte. Al prepararnos para participar de estos emblemas, deseo compartir unas palabras que espero nos ayuden a reconocer nuestra gran necesidad de Dios en nuestras vidas. Yo estuve pensando mucho en este tema. A mí me hace falta lo que voy a compartir con ustedes. A todos nos hace falta. El título quizás ustedes lo encuentran un poquito raro. ¿Qué pasó con Demas? ¿Alguien sabe quién era Demas? Un colaborador de Pablo. Sí, señor. Vamos a leer el siguiente pasaje en 2 de Timoteo 4, capítulo 10. Y nos dice lo siguiente: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y vamos a dejarlo ahí, esa es la primera parte del versículo. Sigue otras cosas más, pero presten atención a lo que dice este versículo. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Esta, mis queridos hermanos y amigos, es la triste historia de un hombre que una vez fue santo. Vuelvo a repetir, es la triste historia de un hombre que una vez fue santo. Pero así como esta frase nos presenta algo sombrío, un presente sombrío, al mismo tiempo nos habla de un pasado glorioso y productivo en la vida de este hombre. Y este pasaje nos transporta a los buenos tiempos en la vida de Demas, en los días cuando él fue un colaborador de Pablo, como dijo Esaú, cuando fue un feliz compañero de Pablo, los tiempos cuando él tenía el fervor evangélico, cuando él tenía aliento en su alma, cuando él tenía el palpitar en su corazón de predicar el evangelio, de ir con Pablo en esas misiones. El propósito de Pablo fue siempre conquistar el mundo para el Señor. Y Demas no solamente compartió en ese sueño con Pablo, sino que también lo acompañó en esos esfuerzos misioneros. Encontramos solamente 3 referencias en la Biblia que nos hablan de Demas. Vamos a leer la primera de las 3. Ya leímos la tercera, pero vamos a leer la primera de las 3. En Colosenses 4:14 nos dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Pablo, cuando le envía el saludo a los hermanos de Colosenses, les está diciendo: junto conmigo está Demas y está Lucas, y les enviamos saludos. Demas todavía estaba trabajando con Pablo, estaba envuelto con Pablo en la obra misionera, en la misión de predicar el evangelio. Y luego el otro versículo lo encontramos en Filemón, capítulo 1 de Filemón. Filemón es un solo libro, un libro cortito con un solo capítulo. El versículo 24 de Filemón, miren lo que dice Pablo también al despedirse de Filemón: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que Pablo llama a Demas un colaborador, un compañero de trabajo.
cuando los peligros de los viajes que tuvieron Pablo y ellos, por los mismos peligros que pasó Pablo, pasó Demas. Los mismos gozos que tuvo Pablo ganando almas y estableciendo iglesias, lo tuvo Demas. Demas fue un testigo de la obra que Dios estaba haciendo. Pero debemos entonces decir con tristeza que esa fue una experiencia del pasado. Ya Demas no estaba al lado de Pablo. Pablo se encuentra ahora en Roma, encarcelado, escribiéndole a Timoteo. Y yo estoy seguro que Pablo, con lágrimas en sus ojos, al estar escribiendo esa carta, puso: Demas me ha desamparado. Entonces surgen las preguntas, la pregunta del tema de hoy: ¿qué pasó con Demas? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Que cometió algún crimen? ¿Algo que lo hizo tener que huir de Roma? ¿Se apoderó él de algo que no le pertenecía? ¿Cometió Demas adulterio? ¿Algún gran pecado? La Biblia no nos dice eso, porque Demas no podía ser culpado de ninguno de esos errores o pecados. El enemigo que ocasionó la ruina de Demas, el enemigo que causó que Demas abandonara a Pablo, parece tan inofensivo que algunas personas no lo ven como algo importante. Lo que llevó a Demas al fracaso de su vida espiritual, y muy seguramente le costó su salvación, fue este mundo. Encontramos que en estas palabras de Pablo hay una implicación muy visible, y esa implicación es que si alguien ama este mundo, dejará de amar a Dios. ¿Escucharon ustedes bien eso? Si alguien ama al mundo, deja de amar a Dios. Está implicando entonces que el amor al mundo y el amor a Dios no pueden coexistir en el mismo corazón. Yo no puedo decir que amo a Dios y amo al mundo. Yo no le puedo decir que amo a Dios o que estoy del lado de Dios y estoy del lado del mundo. La teología no cuadra. No cuadra. Miren lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y vamos a entrar en detalle en este pasaje más adelante. Vamos a entrar más en lo que significa, lo que implica lo que dice este pasaje. Pero miren el otro pasaje, más enfático, lo que nos dice Santiago. Dice Santiago 4:4, la amistad del mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. Para comprender bien la triste decisión que hizo este hombre, necesitamos analizar este concepto de amar al mundo. ¿Qué clase de mundo se nos amonesta a no amar? Claramente no se puede tratar del mundo físico o natural, de los valles, los ríos, los árboles, las plantas, los animales, los océanos, las nubes, los paisajes. Durante la obra de la creación, Dios se esmeró en darle belleza a todo. Y tenemos, aún en este mundo de pecado hoy en día, tenemos gran belleza a nuestro alrededor. Anoche yo iba manejando de Findlay para mi casa, y yo vivo al este de aquí, al este de Findlay, y iba manejando como a eso de las 9:15 de la noche. Ya el sol se había bajado, ya estaba, ¿cómo se llama? El crepúsculo, ya estaba anocheciendo. Y el camino a Findlay es bastante directo. Yo voy por la 224, bastante derechito el camino, alguna curva que aquí, que allá. Y están, ustedes ya saben, los maizales, las cosechas, los maizales a un lado, la soya en otro lado, y algunos árboles allá en el horizonte. Y cuando iba camino a mi casa, a mi derecha, así en esta dirección, empezó a salir la luna llena. Y el sol estaba en un azul oscurito, como un azul cobalto, ni azul bien claro, ni totalmente noche.
Y en ese cuadro azul, en ese background, en ese trasfondo azul, estaba esa luna llenita, amarillita, bien grande, bien grande. Y de vez en cuando alguna nube le cruzaba y le pasaba así por encima y después se aclaraba. Y yo iba manejando y yo dije, Señor, qué bonito comienzo al sábado. Qué belleza. Cuando nos dice aquí que Demas abandonó a Pablo porque amó al mundo, y ese amor al mundo era algo negativo. No puede ser el mundo natural, el mundo físico. Miren lo que nos dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que, como dije, aún en este mundo que está marchito con el pecado, todavía vemos la belleza de nuestro Creador en la naturaleza. Y nosotros como cristianos debemos apreciar la belleza de la creación. Debemos encontrar en cada cosa, en cada flor, en cada hoja, en cada árbol, debemos encontrar el reflejo del amor de Dios. Es por eso que David declaró en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que no pudo haber sido el amor a la naturaleza lo que alejó a Demas, lo que llevó a Demas a abandonar a Pablo y a abandonar su fe. Tampoco podemos decir que fue el amor a la humanidad, a los seres humanos, a nuestros prójimos. Al contrario, se nos llama a que amemos a nuestros prójimos, a que amemos a las personas, no solamente a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Yo envié una cita esta semana pasada, muy interesante esta cita, que dice lo siguiente. Yo envío textos todos los días, el pensamiento del día por celular, y envié esta cita que encontré. Dice: tenemos enemigos. ¿Quién puede vivir en la tierra sin ellos? ¿Comprende esto? Tienes que amarlos. En ninguna manera tu enemigo te herirá tanto con su violencia como tú te herirás a ti mismo si no lo amas. Una cita bastante fuerte. Cuando yo la envié, como a los 2 días me llamó alguien y me llamó llorando la persona y me dijo: pastor, esa cita que usted envió me tocó porque yo he estado muy enojada con fulana de tal y reconozco que que no debo odiar a esta persona, que debo amar a esta persona. ¿Qué voy a hacer, pastor? Y yo dije: hermana, ore y pídale a Dios que le ayude a llamar a esa persona y reconciliarse con ella. Porque a eso es que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a amar. Este mundo, esta clase de mundo, es el que Dios amó y por él se entregó. Entregó a su Hijo único. Y durante su ministerio en la tierra, Jesús mostró ese amor, ese gran amor por la humanidad. Miren lo que dijeron los judíos de Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y me gusta mucho lo que dice el siguiente versículo en Mateo 9:36. Y para mí este pasaje debe ir mano a mano con la gran comisión de Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice Mateo 9:36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuanto más amamos a nuestros semejantes, más nos vamos pareciendo a Jesús, más su carácter nos transforma. De hecho, la razón de existir de Pablo y sus compañeros misioneros, incluyendo a Demas, era ir y compartir ese amor de Dios con la gente. Así que yo no creo que pudo haber sido el amor y la compasión por la humanidad lo que hizo que Demas abandonara su fe. Entonces, la pregunta clave es: ¿qué es amar al mundo? Alguien dijo una vez que amar al mundo es cuando una persona se convierte en esclava de las cosas de este mundo y cuando eso impide que se vuelva semejante a Jesús. ¿Oyeron bien esa cita?
Cuando una persona se convierte en esclava de las cosas de este mundo y cuando eso impide que se vuelva semejante a Jesús. Esto para mí va más, cuadra más con lo que pasó con Demas. Podríamos decir entonces que amar al mundo es entonces nos lleva al egoísmo. Que el que ama al mundo es conducido a ser egoísta. Podríamos entonces parafrasear el texto de Pablo diciendo: Demas me abandonó, escogió hacer lo que le agradaba en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y este deseo de agradarnos a nosotros mismos, hermanos, siempre nos alejará del Señor. Yo me quedo sorprendido, hermanos, y me quedo entristecido cuando yo veo la forma en que muchos hermanos, muchos cristianos le prestan más énfasis a los placeres y las cosas del mundo que los alejan de Dios que a las cosas de Dios. Si nosotros no queremos que nos suceda como le sucedió a Demas, nosotros vamos a tener que entender que no debemos amar al mundo como lo amó Demas. Si nosotros no queremos caer de las filas de los redimidos, de esos 144,000 que se ha estado predicando aquí semana tras semana, o en las pasadas semanas, tenemos que entender que no podemos amar las cosas de este mundo más que a Dios. Vamos a volver a los pasajes que leímos brevemente para entrar en más detalles en ellos. Primero, vamos a leer primera de Juan 2:15 al 17. Y estoy usando ahora mismo una versión un poquito más contemporánea, se llama la Nueva Traducción Viviente. Y a mí me gusta de vez en cuando usar esta versión porque le da un cuadro más contemporáneo a las palabras para hacernos entender un poquito más qué es lo que nos está queriendo decir. Y miren cómo lo pone aquí. Por eso me gustó usar esta versión en esta mañana. Dice: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. ¿Quién les ofrece? El mundo. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor de Dios o del Padre en ustedes. Cuando usted ama las cosas del mundo, eso toma el lugar de Dios en su corazón. Versículo 16. Pues el mundo, miren lo que el mundo ofrece. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Yo me quedo impresionado. Lo he dicho otras veces y es que me quedo impresionado. Cómo hoy en día nuestra sociedad promueve tanto la satisfacción sexual o íntima. Las pastillitas, aún a los viejitos. Si tú eres un viejito y no estás, las cremitas para ensalzar el placer. Y si tú no tienes placer, no eres feliz. Como si ese fuera el único placer que existe en el mundo que te puede dar felicidad. Cuando Dios hizo tantas cosas que nos pueden dar felicidad. Esa es una de ellas, pero no es la única, no es la principal. Pero ese es el enfoque que el mundo le está dando para que tú te concentres en ti. ¿Qué me da placer a mí? ¿Qué me hace sentir bien a mí? A mí me da pena que hay tantas personas, y ya no son solamente jóvenes, que entienden que ciertos vicios son malos para tu cuerpo. La bebida, el cigarrillo, las drogas. Y pueden estar en la iglesia el sábado en la mañana y después el sábado en la noche están en algún lugar usando esas cosas. Porque todo el mundo lo hace. Porque te hace sentir bien. Porque te quita un poquito la tristeza
yo pasé por eso, hermanos, yo probé todas esas porquerías y me da pena cuando yo veo eso. Nada de eso proviene de Dios. Versículo 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Y este es el punto clave, hermanos. Todas estas cosas que nosotros le damos tanto enfoque o le damos tanto interés de este mundo, en lugar de darle interés a Dios o poner a Dios el primero en nuestro corazón, todas esas cosas se van a acabar. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Mis queridos hermanos y amigos que están viendo este video, aquí está la clave. Estas son las cosas que nos alejan de este mundo: el placer físico desenfrenado, la avaricia, el orgullo propio, el materialismo. Yo he mencionado, no sé si lo he mencionado aquí, pero en algunos lugares, en algunas iglesias, si yo hablo de ir a visitar a alguien que está en necesidad, si hablo de hacer obra misionera, de ir a dar estudios bíblicos, de dividirnos en grupos pequeños, de organizar algún tipo de trabajo misionero, llega uno o dos. Pero si anunciamos vamos para el parque a pasear, vámonos el domingo a acampar, llega un montón de gente. ¿Dónde está nuestro enfoque, hermanos? No hay nada malo con el acampar, no hay nada malo con ir al parque, pero ¿dónde está nuestro enfoque? Necesitamos examinar nuestras vidas, hermanos, necesitamos examinar nuestros corazones. Y si alguna de estas cosas están dominándonos, si la avaricia, si el placer físico desenfrenado, si el orgullo propio, si el materialismo, si alguna de estas cosas, si el apetito. Yo me he dado cuenta, ya que yo soy vegano, vegetariano, yo me he dado cuenta de la influencia que tiene el apetito en las personas. Increíble. Me he dado cuenta. No me había dado cuenta antes. Ahora sí me he dado cuenta de cómo estábamos hablando de alguien esta mañana en el carro de que antes era vegetariano y ahora ya no es. Y cuando le preguntaron, oye, ¿tú no eras vegetariano? Bueno, es que las cosas cambian. Y digo, ¿lo cambiaron para empeorar o para mejorar? Yo creo que cambiaron para empeorar, no para mejorar. Porque si el deseo de usted era tener una mejor salud, de tener una mejor, un mejor bienestar completo, y ahora dice, no, déjame volver a lo de antes, está como el perro que vuelve al vómito, ¿verdad? Necesitamos examinar nuestras vidas, nuestros corazones. Si alguna de estas cosas nos están dominando, necesitamos orar a Dios para que por su Santo Espíritu nos transforme. Juan sabe, cuando Juan escribió esto, él sabía cuán atrayentes son estas cosas. Y por eso nos llama a que nos cuidemos de ellas. A que aborrezamos a que sentamos aborrecimiento por el mundo lleno de pecado que nos impide tener una relación más íntima con Jesús. Las cosas que no se pueden usar para bien deben ser evitadas. El yo es lo que sin lugar a duda se interpone entre mí y una relación íntima con Dios. Y tenemos que batallar con ese yo. Pero miren lo que dice Santiago. Santiago lo dice más fuerte. Santiago dice, oh almas adúlteras. Miren lo que está diciendo Santiago. Santiago nos está llamando a nosotros adúlteros cuando ponemos cosas de este mundo sobre Dios en nuestro corazón. Cuando algo toma el lugar de Dios en nuestro corazón, somos adúlteros. Es más, somos idólatras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Santiago no está hablando simplemente aquí sobre el adulterio carnal, sino el adulterio espiritual.
Santiago está hablando aquí de personas que se llaman a sí mismos cristianos, miembros de iglesia, pero que se están comportando como el resto del mundo. Habían, por decirlo así, abandonado las obras cristianas y empezaron a abrigar celos, contención, pasiones. Estamos dejando de ser dominados por el egoísmo. Estamos llenos de cosas que no nos están edificando. Nunca se me olvida cuando yo leí, y no me acuerdo ahora mismo la cita, creo que es en uno de los testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 1 creo que es, donde la hermana White habla acerca de la visión que ella tuvo, viendo el pueblo de Dios caminando, y que vio un grupo que andaba por un camino escabroso, elevado, y eso estaban subiendo por ese camino, y de vez en cuando se veían un poquito como tristes, desanimados, pero tan pronto miraban al que estaba al frente, que era Jesús, y la luz de Jesús alumbraba en sus rostros, se llenaban de ánimo y seguían adelante. Y ella vio esa visión y vio a esas personas subiendo por ese camino escabroso, y luego ve otra escena donde hay un camino ancho, amplio, llano, y está lleno de gente ese camino, y por ese camino van toda clase de personas, pero entre ese camino también van algunas personas que van vestidos como los que iban por el camino escabroso, y llevaban un letrero aquí al frente que decía: muerto al mundo, se acerca el fin. Algo así decía la cita, lo que ella leyó en ese cartelón. Pero al ir caminando todavía su rostro no se veía como que era un rostro sincero, y la gente que estaban caminando por ellos por ese camino le decían: pero si ustedes se visten como nosotros, hablan como nosotros, se portan como nosotros, ustedes son iguales a nosotros, excepto por ese letrero. A mí me dejó impresionado cuando leí eso, y nunca se me ha olvidado. Cuando tenemos esa actitud de amar más al mundo que a Dios, somos adúlteros. La meta del mundo, hermanos, es satisfacer la complacencia propia, y esto es enemistad con Dios. Pero la meta del cristiano no es este mundo. La meta del cristiano es la salvación en Cristo Jesús. La historia de Demas es una historia triste porque se alejó, se apartó, pero no puede ser, no tiene que ser esa la historia nuestra. Miren lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, página 93. Escuchen la siguiente cita: la ciudad de Dios abrirá sus puertas de oro para recibir a quien, mientras estuvo en la tierra, se apoyó en Dios para obtener dirección y sabiduría, consuelo y esperanza en medio de las pérdidas y las aflicciones. Los cantos de los ángeles le darán la bienvenida ya, y para él dará sus frutos el árbol de la vida. Esa es nuestra meta, hermanos. Esa es la meta de los que nos están escuchando y estarán viendo este video. Dios quiere eso para nosotros. Dios lo quiere para ti que estás mirando este video. Quiere que podamos disfrutar del árbol de la vida. Esto es algo que Demas obviamente no comprendió, y finalmente cayó víctima del amor al mundo. Como creyente en Jesús, Demas había probado los poderes del siglo venidero, pero prefirió el presente siglo malo. En el libro El progreso del peregrino, no sé si ustedes lo han leído, pero hay un libro que escribió un hombre llamado Paul Bunyan hace muchos años atrás, y se llama El progreso del peregrino. Y en este libro, quizás han visto una película que fue hecha sobre este libro, Paul Bunyan ilustra a Demas como el que atiende una mina de plata, quizás queriendo implicar de que lo que llevó a Demas fuera al mundo fue la avaricia monetaria. Pero como digo, no sabemos con certeza, pero pudo ser esa una de las causas. Pero podemos imaginarnos la escena cuando estaba Demas con Pablo en Roma, y comenzó a sentirse atraído al mundo. Quizás Demas no había visitado una ciudad tan grande como Roma,
quizás Demas no había tenido la experiencia de ir ahí a Roma, y cuando fue a Roma y empezó a ver todas esas luces y todas las cosas y los placeres y las fiestas y la riqueza y la pompa y todas esas cosas, entonces quizás Demas empezó a sentirse atraído a esas cosas. Es como la experiencia de una joven que fue a estudiar a la universidad. Hace muchos años, cuando yo estaba de estudiante en la universidad, y los papás querían que esta muchacha fuera a la universidad a estudiar, y nos preguntaron que si podía quedarse con nosotros unos meses en lo que se acomodaba, y no, la muchacha. Y nosotros dijimos, sí, claro que sí, la habíamos conocido desde teenager a la muchacha. Y la muchacha llegó ahí, y la muchacha llegó, y si la veíamos una vez a la semana era mucho. Es como un perrito que siempre lo tienen encarcelado, enjaulado, y salió y empezó a correr por todo, y empieza a correr por todo el patio y se pierde. Así le pasó a la muchacha. Y se fue. Y lamentablemente la muchacha no terminó sus estudios. Se envolvió con un muchacho, quedó embarazada, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia. Triste historia. Así son todas las historias, ¿verdad? Historias tristes que suceden. Y quizás eso fue lo que le pasó a Demas. Llegó a Roma y dijo, wow, miren cómo es esto. Y empezó a atraer, esas cosas empezaron a atraerle. Y quizás los dos iban caminando, y yo me imagino los dos iban caminando, pasando por la ciudad de Roma, y empezaban a salir de las cosas lujosas, de la área bonita de Roma. Empezaron a ir quizás por los vecindarios menos bonitos, y después por las calles más oscuras, y después llegando poco a poco a donde ya casi ni había luz, y terminan llegando a las catacumbas, donde están los cadáveres, y donde los cristianos tenían que reunirse de noche, tenían que reunirse ahí para no ser perseguidos. Y habrán entrado a las catacumbas y se habrán sentado ahí dentro, y algunos ya estaban ahí, algunos hermanos ya estaban ahí listos, cantando himnos y esperando que llegara Pablo para comenzar. Y Pablo se para y Pablo empieza a predicar, y Pablo empieza a hablar de que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero entonces Demas ya no se sienta cerquita, ya no se sienta al frente, ya no se sienta cerca de Pablo. Ahora Demas se sienta allá en una esquina, y Demas se pone a pensar y a crear dudas, y dudas empiezan a crearse en su corazón. Y quizás Demas se pone a pensar, yo necesito un poquito más de información para creer lo que está diciendo Pablo, porque le está trayendo lo de afuera, está trayendo lo que vio. Y quizás más tarde, días después, semanas más tarde, está llegando Pablo ahí, pero ahora cuando Pablo llega, ya ahora Pablo está llegando solo. El asiento de Demas ya está vacío, ya Demas no está llegando a las catacumbas. Se enamoró del mundo y se fue. Y finalmente Pablo tiene que decir, Demas me ha abandonado, me ha desamparado. Se encuentra Pablo ahora en Roma, mientras Demas ahora se fue a Tesalónica a vivir su vida en Tesalónica. Se encuentra Pablo ahora encarcelado en Roma, esperando su juicio. Le está escribiendo a Timoteo esa última carta. Se detiene quizás y se pone a mirar y a pensar, y dice en sus pensamientos, pensando en sus sacrificios, pensando en todo lo que él ha hecho, los azotes por lo que pasó, las experiencias que tuvo, tanto tristes como alegres. Y Pablo dice, o le escribe a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y se pone a pensar nuevamente, pero ahora no está pensando en el pasado, sino que está pensando en el futuro. La cena está servida, una escena fascinante, lo que le espera. El Señor quizás le hace ver lo que le espera cuando llegue la coronación de los redimidos. Y Pablo escribe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos
los que aman su venida. A todos los que no como Demas se fueron al mundo. Definitivamente, mis queridos hermanos y amigos, Demas no tomó la mejor decisión. Pero eso no tiene que ser así para ti y para mí. Una de las cosas bonitas de participar de estos emblemas que vamos a participar hoy, yo lo miro como una oportunidad para reconectarnos con Dios. Todavía hay tiempo de cambiar, pero no de cambiar como aquel que dejó de comer saludable para no comer saludable. No, tiempo de cambiar para dejar las cosas del mundo que todavía nos atraen. Yo tengo que todavía pedirle al Señor que cambie muchas cosas en mí. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene que hacer lo mismo. Todavía hay tiempo para hacer una decisión por Cristo, de entregarnos totalmente a Él. Alguien escribió lo siguiente, y se lo voy a leer porque quiero leerlo como la persona lo escribió. Quiero compartirlo con ustedes aquí. No va a estar en la pantalla, quiero que me escuchen lo que voy a leerles aquí. Dice la persona que escribió esto, y se me olvidó escribir el nombre de ella, es una dama que escribe, una dama cristiana. Ella puso: nuestro mundo va en el camino predicho por la palabra de Dios. En vista a esto, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? No los placeres y los engaños de este mundo. Y entonces escribe ella: enfoquémonos en la obra de Dios de prepararnos para los tiempos difíciles que están por delante de nosotros. Enfoquémonos en lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y mentes. Enfoquémonos en cooperar con Dios en la transformación de nuestro carácter. Enfoquémonos en la oración constante. Enfoquémonos en ir a la cruz diariamente. Enfoquémonos en mirar a nuestro Salvador. Enfoquémonos en el perdón que Dios desea otorgarnos. Enfoquémonos en buscar los méritos de la sangre salvífica de Jesús que nos limpia de pecado. Enfoquémonos en ser bautizados por el Espíritu Santo. Enfoquémonos en tener la mente de Cristo. Enfoquémonos en lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que desea hacer por nosotros por medio de Cristo, para que podamos estar firmes en aquel gran día cuando veamos a nuestro Redentor y Rey en las nubes del cielo. Enfoquémonos, hermanos, en estas cosas y no en lo que el mundo nos ofrece, que es temporal y nos va a destruir. No cometamos el error que cometió Demas. Quiero terminar y quiero darles a ustedes lo siguiente, para que pensemos en esto. Lo que leyó el hermano Abner cuando comenzamos la lectura bíblica, pero la puse aquí nuevamente usando esa versión contemporánea. Y quiero que pensemos en estas palabras al participar de estos emblemas. Quiero que nuestros amigos que nos están escuchando en el video piensen en estas palabras y eleven una oración a Dios para que Dios les ayude a enfocar sus vidas en Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo aquí, nuevamente. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Todavía hay oportunidad, pero el tiempo se está acabando, hermanos. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Miren, hermanos, yo me bauticé hace 32 años. La salvación para mí está ahora más cerca que antes. Una, porque ya estoy más viejo. Y otra, porque yo sé que el Señor viene pronto. Y si yo fuera a la tumba mañana o esta noche, la decisión que yo haya hecho de si he estado entregado totalmente al Señor, si yo cojo y aplico esto que estoy predicándole a ustedes a mi vida desde ahora en adelante, y yo me muero esta noche, mi salvación ha llegado para mí, o mi perdición. Todo depende de cómo lo hice, de qué enfoque tuve. Si tuve el enfoque de Demas
o tuve el enfoque que nos habló esta señora que escribió. Pero continúo, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, oyentes y videntes, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Y esa armadura resplandeciente no es otro sino Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a que no seamos como Demas. Que Dios nos ayude a que no se diga de nosotros algún día: William abandonó a Jesús. El pastor Rodríguez abandonó a Jesús. El hermano Abner Triviño abandonó a Jesús. Leo abandonó a Jesús. Stephanie abandonó a Jesús. Que no se diga eso de nosotros, sino que se diga: cada uno de nosotros ha peleado la batalla, ha guardado la fe y ahora recibirá la corona de vida. Qué hermoso, hermanos. Que Dios nos ayude. Y al participar de estos símbolos, recordemos, tomemos el momentito. De hecho, quiero orar ahora antes de pasar, para que tomemos el tiempo para hacer esa reconsagración a Dios. Al participar de estos emblemas, pero que sea una consagración sincera. Oremos. Nuestro amante Padre que moras en los cielos, es triste el tener que contar historias como la de este hombre Demas, quien fue un siervo tuyo, quien fue uno de los misioneros del siglo I de la iglesia, quien fue un colaborador de Pablo. Qué triste leer su historia. Pero tú has dejado estas historias como estas, has dejado estas palabras para que nosotros reflexionemos en ellas, para que nosotros comprendamos tu deseo de salvarnos, para que nosotros podamos comprender que tú deseas que nosotros alcancemos la victoria en Cristo Jesús. Y esto solamente puede suceder si permitimos que tú transformes nuestro corazón, nuestra mente, a través del poder de tu Santo Espíritu y a través de nuestra colaboración por medio de la oración y el estudio de tu palabra y el testimonio vivo de nuestras vidas, y podamos estar contigo en la Canaán celestial para siempre. Ese es nuestro deseo. Ese es mi deseo para cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia. Este es mi deseo para cada uno de los que escucharán este video, de que nosotros nos entreguemos del todo a ti, porque ya el tiempo llega pronto en que tú vendrás en las nubes del cielo a buscar a tu pueblo. Y al participar de estos emblemas, al participar del rito de humildad, el lavamiento de los pies y luego la cena del Señor, podamos hacer esa entrega total a ti y seguir adelante gozosos de que estamos contigo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a bajar al salón social para participar de los emblemas del lavamiento de los pies y luego regresaremos acá para tener la cena del Señor. Cristianos, que nos tienes
Leemos también de Primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 y 24. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Continúo leyendo de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una abeja delante de sus trasquiladores. Yo le daré parte con los grandes y con los poderosos, repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Podemos sentarnos. Leo nuevamente de Primera de Corintios, capítulo 11, ahora los versículos 25 y 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos. Muy bien, para concluir ahora nuestro servicio, nos pondremos de pie y cantaremos las estrofas del himno 99. Jamás podrá alguien separarnos. Oh amante Padre que moras en los cielos, salimos de este lugar agradecidos porque estuvimos ante tu presencia, agradecidos porque pudimos participar del lavamiento de los pies y de la cena, emblemas que tú dejaste para nosotros, para que recordemos que tú estuviste dispuesto a morir en la cruz para salvarnos. Y que tú estuviste dispuesto a venir y servir a la humanidad. Y darnos el ejemplo de que también nosotros tengamos el deseo humildemente de servir tu causa. Así que, Señor, salimos de aquí agradecidos y dispuestos a seguir adelante en este camino de fe, esperando ansiosos aquel día en que podamos disfrutar de la cena que tú tienes preparada para nosotros.
Cristo Jesús te lo pedimos.